Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo decantador, el segundo de la temporada. El año pasado se nos quedó en el tintero poder realizar uno con las organizaciones agrarias y hoy ha sido el día. Comenzamos con Araja Saja y con Eduardo, su presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde nos has traído? Bueno, pues hemos venido a un viñedo ya con una cierta edad, ¿no? Más de 50 años que tiene este viñedo, es una viura de envaso y la cual pues está en un entorno muy bonito y desde luego también trae un fruto muy bueno. Que estamos aquí, Eduardo, para charlar del sector vitivinícola, de la situación actual, de la pura realidad. Y quiero empezar por la campaña 2025, la más corta en los últimos 35 años, unos 210 millones que han entrado en bodega o que poquito queda ya. Cuéntanos cómo lo habéis vivido vosotros, tú también como viticultor desde dentro. Bueno, pues un año pues muy complicado a nivel climatológico desde el principio, ¿no? Esas lluvias que tuvimos en abril, mayo, luego las tormentas, lo que ha venido con muchísimos pedriscos, con muchísimo viento que también han roto pámpanos, sobre todo en vasos, y luego pues el daño que hemos tenido con el famoso hongo del mildiu, ¿no? Pues continuamente trabajando, gastando en el campo, invirtiendo, para luego venir una cosecha pues maravillosa como ha sido, pero baja en calidad, ¿no? Y lo que es a nivel individual pues es un drama, la cantidad de uva tan poca que hemos cogido a nivel individual, pero a nivel colectivo pues es importante para equilibrar esa famosa oferta y demanda. Baja en cantidad, muy buena calidad. Eduardo, ¿qué otros aspectos, por complicado que sea, más positivos podríamos sacar, llevar a nuestra mochila y utilizarlos para que el año que viene se pueda seguir creciendo? Bueno, sobre todo ver la profesionalidad del viticultor ante estos años tan complicados. Ha traído una cosecha adelante con unos gastos importantes y se ve la profesionalidad del viticultor, y desde aquí pues dar la enhorabuena a esos viticultores que han salido adelante a la campaña, pero desde luego hemos visto también una calidad tan importante y eso va a ayudar a traer unos vinos muy excelentes, por lo tanto luego se venderán y esperemos, y debe de ser, y así esperamos que sea, se debe de transformar de cara al año que viene ya en pagar en condiciones, de una vez por todas, la uva. Hablas ya de precios, vamos a meternos ahí, más o menos, ¿dónde ha oscilado? ¿Cuál ha sido esa horquilla en la que se han movido tanto la uva blanca como la tinta? Y luego entramos a hablar también de contratos, porque tiene su miga. Bueno, pues en general todo rondando más o menos en torno a los 80 céntimos, hay unos por debajo, otros por encima, pero rondando los 80 céntimos, ¿no? Hemos incrementado lo que más o menos percibimos el año pasado, pero desde luego que es insuficiente ante los costes que estamos teniendo, ¿no? Unos costes que ya los veremos en breve cuando la Administración, cuando la Consejería de La Rioja lance esos costes de producción que hemos tenido esta campaña, que van a ser superiores al euro, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos por debajo de los costes de producción y desde luego pues la rentabilidad del agricultor pues se ve un año más, ya llevamos 6, mermada, ¿no? Y los ahorros han desaparecido y la complicación pues que tenemos de poder seguir en este sector. Claro, los contratos por no sé cuántos años consecutivos se incumple, ¿no?, la ley de la cadena. No había contratos, o ha habido pocos también a lo largo de la campaña, sin que hubiese empezado. O sea, tienen que estar fijados un mes antes de comenzar la vendimia y no hemos visto apenas contratos. Como tú bien dices, antes de entregar la uva, mínimo un mes antes se tiene que firmar por ambas partes y desde luego pues dar tranquilidad al viticultor y saber qué precios va a percibir por sus uvas, ¿no? Esto no es así, esto es que cuando el viticultor lleva su primer remolque a la bodega es cuando firma el contrato, ¿no? Y ahí pues no tiene el viticultor otra salida que firmar sí o sí, porque es un producto perecedero, la uva es perecedera y tiene su momento de vendimia y si no pierde la calidad y desde luego no te lo van a coger, ¿no? Y esto es lo que estamos denunciando, por un lado, cuando se firman los contratos y luego esos costes de producción que te obligan a firmar por parte de las bodegas y desde luego pues ese incumplimiento de la cadena alimentaria, porque estamos percibiendo realmente en la realidad lo que percibimos por el kilo de uva por debajo de sus costes de producción. Es verdad que el Parlamento Europeo ya ha aprobado que se deben de firmar esos contratos, pero estamos viendo que es insuficiente, es insuficiente y verdaderamente hemos hecho una serie de alegaciones a la Consejería que la han trasladado al Ministerio de Agricultura y esperamos que una vez por todas pues, se tomen las medidas. ¿Y hacia dónde camina Rioja? ¿Qué necesita? ¿Qué está buscando ahora mismo?
Bueno, pues no solo Rioja, sino a nivel mundial. De hecho, venimos recientemente de Oporto, de una serie de reuniones con los viticultores de Portugal, la situación tan complicada que hay a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo las noticias de Francia, de Alemania, pues un sector muy complicado por esta caída de consumo, ¿no? Y desde luego que Rioja debe y está evolucionando a esa tendencia, a esos cambios de consumo que está habiendo, pues para los jóvenes, para mujeres, para otro tipo de vinos, y tenemos que cambiar para ello, ¿no? Pero claro, los cambios cuestan su tiempo y se ve esa aceptación o no a lo largo del tiempo, pero es que el viticultor no aguanta más, y por eso nosotros por parte de Asaja estamos trabajando a nivel nacional, a nivel europeo, para traer medidas rápidas y eficaces y desde luego para ayudar al viticultor, como es por ejemplo la medida de cosecha en verde y sobre todo la del arranque de viñedo, que esperemos que se haga en realidad en breve. Desde el día 1 de todos estos 100 años que cumple la denominación, el eje ha sido el viticultor. Precisamente ahora mismo al viticultor es a quien no se está cuidando. Bueno, pues vemos lo importante del paisaje, del enoturismo, de esas inversiones que hay en las bodegas, esas gastronomía que tenemos pues, en Aldaurel y en otros municipios de La Rioja y de España, y estamos viendo todo lo que se invierte en el sector, pero no nos damos cuenta que todo eso engloba a una cosa, que es un racimo de uva. Y un racimo de uva, ¿quién lo produce? El viticultor. Y los estamos, venga a tratar de esos temas, pero no estamos cuidando realmente a quien lo produce, que es el viticultor. Y el viticultor pues, está en serio peligro, está en modo desaparición, y debemos de tomar medidas para ayudarle y para darle oxígeno cuanto antes. Y para ir cerrando esta entrevista, esta charla, Eduardo, ¿qué pasos tenemos que dar de cara al futuro? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir Rioja principalmente? Bueno, sobre todo equilibrar, como decimos, equilibrar la oferta y la demanda. El viticultor no aguanta más, el viticultor está ahogado, nos vamos a realmente tener que marchar todos del sector porque no es viable, y tenemos que equilibrar esa oferta y la demanda. ¿Y cómo lo podemos equilibrar? Pues desde luego con el tema del arranque de viñedo, en eso estamos tratando. Parece ser que en noviembre y diciembre va a salir el paquete de vino realmente, y ahí tenemos que trabajar a nivel nacional y a nivel europeo para traer fondos para que toda esa gente que quiere salir del sector lo haga de forma digna, y los que nos quedemos o los que se queden lo hagan de una forma, vivan de una forma también digna y rentable, ¿no? Y desde luego los jóvenes que vuelvan a este sector que está tan envejecido, ¿no? Y también, por otra parte, el tema de las tendencias de consumo, ahí también tenemos que analizarlas bien y tenemos que focalizar nuestras decisiones de cara a ello. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, espero que hayas estado a gusto en este decantador. Continuaremos hablando de ello y continuaremos trabajando por Rioja todos juntos. Así es, muchas gracias. Nosotros continuamos ahora con nuestra ronda y es el turno de la Unión de Agricultores. Continuamos con este decantador, el segundo de la semana. Ya estamos con la Unión de Agricultores y con Roberto Salinas, su representante en el Consejo, el responsable de la viticultura de la organización. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, nos hemos venido, esto es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que ha sucedido o lo que viene sucediendo desde hace años. Podemos ver aquí cómo la uva ahora mismo está todavía aquí. ¿Por qué se da eso, Roberto? Pues mira, se da esto porque es una ayuda que esta precisamente la da el Gobierno de La Rioja, que es la vendimia en verde, y esta tienen que tener la uva aquí hasta que pase, pues no sé si es noviembre o diciembre, o noviembre, hasta noviembre, que vean que está la uva aquí, y entonces les pagarán una ayuda porque o no ha tenido comprador la uva o el precio era irrisorio. Claro, que la otra parte, la ayuda del Ministerio, es la que más conocemos igual, que se corta la uva, va al suelo, que es lo mismo básicamente, pero con que se corte la uva y vaya al suelo, ¿no? Eso es. La ayuda del Ministerio es la principal, la de la vendimia en verde. Lo que pasa que la comunidad autónoma ha generado esta ayuda para el que se quedó fuera de la vendimia verde del Ministerio, para que llegaría a todos. Te quería preguntar, Roberto, el viernes pasado hubo pleno en el Consejo, estuvisteis allí presentes, un poco qué aspectos fueron los que tocasteis un poquito. Pues mira, nos hablaron de cómo ha ido la vendimia, cómo se ha realizado,
nos contaron que han salido 3.600 kilos por hectárea de media, con lo cual, bueno, esto para el viticultor es un desastre, porque hay muchas bodegas que no cumplen la ley de la cadena, pagan por debajo de 80 céntimos, y si tú coges a 2.000 kilos por hectárea, pues es que no hay que echar muchas cuentas, estamos a pérdidas. Claro, porque a ti, por ejemplo, ¿cuánto te puede costar producir un kilo de uva? Pues mira, el año pasado fue 1 euro en la Tempranillo, este año va a ser mucho más, porque como hemos tenido problemas con el hongo del mildeo, que se nos irá 1,20, 1,40, seguramente con todos los tratamientos fitosanitarios que hemos hecho para poder traer unas uvas de calidad, que este año ha sido una cosecha de máxima calidad, ha sido extraordinaria. Hemos encontrado el equilibrio en la DOC Rioja, pero al viticultor no le ha servido de nada. No le ha servido de nada porque los precios no han subido. Anteriormente, cuando venía una cosecha baja de uva y con gran calidad, el precio subía. Pero es que ahora llevamos ya 5 años a pérdidas y este año, que es la más corta de la historia de la DOC, tampoco ha servido para que suba el precio. Y Roberto, ¿qué ha reivindicado la organización, la Unión de Agricultores, en aquel pleno del pasado viernes? Pues mira, yo les comenté que con la media que había salido de 3.600 kilos por hectárea, hay muchas bodegas que no han pagado por encima de costes de producción. Han pagado a menos de 80 céntimos y si tú coges a 2.000 kilos por hectárea, la ruina es segura. Y van a acabar con el agricultor profesional. El agricultor profesional no tiene con su propia explotación para poder vivir, entonces tiene que alquilar fincas, pero es que ahora mismo es una ruina, es que no, es a pérdidas totalmente. Hay bastantes viticultores que me han dicho que van a dejar las fincas que tienen arrendadas para llevar solo lo suyo e igual dedicarse a otra cosa. Entonces por eso digo que estamos en peligro de extinción, el agricultor profesional. Claro, y el tema de los créditos y demás, porque eso se mueve mucho en el sector vitivinícola, ¿cómo funciona o qué pedís también? Mira, les pedí a la representante del Ministerio, le pedí en el Pleno que nos darían créditos a bajo interés. ¿Por qué? Porque hay muchos viticultores que están ya en la ruina. Entonces, para poder salir del paso, nos hacen falta estos créditos para poder, porque es que no vamos a tener que pagar ni para pagar a los de los fitosanitarios, ni para pagar la mano de obra, ni para pagar la esta de la casa, la luz, la factura, todo, ¿no? Todo. Dar de comer a la familia, en resumidas cuentas. Eso es. ¿Hacia dónde camina entonces Rioja, Roberto? Porque hay que buscar soluciones inmediatas, que sí, que las ponemos encima de la mesa, pero o no se quiere o no se puede, o no... ¿Qué está ocurriendo? A ver, yo le oí el otro día al director del Grupo Rioja que se está pagando las uvas por encima de costes, y en parte es cierto, pero en parte no. O sea, hay bodegas que no cumplen la ley de la cadena. Yo tengo que cumplir todas las normas, todas las leyes, porque si no a mí me sacuden. Y quiero que sea lo mismo con los demás, que cumplan la ley y que cumplan la ley de la cadena. Porque entonces, si no la cumplen, vamos muchos viticultores a la ruina. Lo vuelvo a repetir, no quiero ser canso, pero es que esto es la realidad. Claro, que entiendo que vosotros, ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Este mes de vendimia, durante este mes, estáis negociando con unos, con otros, por aquí me apretan, por el otro lado también, y entre medio tienes que estar gestionando toda la burocracia que hay. Mira, ¿cómo lo pasáis? Porque entiendo que tiene que ser algo complicadísimo. Mira, te voy a contar un ejemplo. El primer día que fui a vendimiar con la cuadrilla, que los tenía ya apalabrados a 9 euros la hora, se plantaron, que los tenía yo ya dados de alta en la Seguridad Social, me dijeron a 9, no, a 13. Bueno, tuve que negociar con ellos, subir el precio, porque si no se marchaban de la finca. Por un lado me aprieta el de abajo, la mano de obra. Por otro lado, la bodega me pone un límite en el precio, no puedo hacer nada. Las comunidades, me da igual la comunidad autónoma, que el Ministerio de Agricultura, me apretan todo burocracia, todo papeles, todo inspecciones. Nos están asfixiando. Nosotros tenemos que cumplir todo, y a nosotros, ¿quién se ocupa de nosotros? Para ir terminando, Roberto, un poco, no sé cómo está el pesar dentro del Consejo. En los viticultores ya se aprecia, tú eres un viticultor, ya lo podemos ver, pero ¿cómo está el tema con la nueva presidenta, con todo un poco? ¿Sigue igual? ¿Se están dando pasos? ¿Cómo está un poco la situación? Bien, mira, yo te voy a decir una cosa. El viticultor, la verdad es que no hay alegría. No tenemos alegría porque no
no hay rentabilidad. Yo creo que la nueva presidenta quiere hacer las cosas bien y quiere intentar arreglarlo, pero esto es muy difícil, porque no depende de ella solo, claro. Son las bodegas, los grupos, muchos son grupos de inversión que van a apretarnos todo lo que pueden, y yo creo que ahí no sé si podrá hacer algo o no, pero esto o lo solucionamos entre todos o los viticultores vamos a pasarlo muy mal. Pues Roberto, muchísimas gracias, un placer tener esta charla, que nos hayas expuesto la realidad del sector para que todo el mundo desde fuera lo pueda ver, y lo dicho, te reitero el agradecimiento por habernos atendido. Pues gracias a vosotros. Continuamos ahora y nos vamos, que es el turno de UPA La Rioja. Continuamos con ese repaso del sector vitivinícola una vez terminada ya la vendimia, y es el turno ahora para UPA La Rioja. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Rubén? Damos por finalizada la vendimia, lo veníamos diciendo antes, de forma oficial, aún queda algún kilito por ahí, pero ¿qué valoración hace UPA de esta campaña 2025? Bueno, se puede valorar desde dos puntos de vista, ¿no? Si lo valoramos desde el punto de vista de la calidad, pues desde luego que la calidad de este año ha sido extraordinaria. Creo que las cepas han celebrado y están celebrando el centenario de Rioja como se merece, dándonos el mejor fruto que cabe esperar, pero hay otra realidad, hay otra vertiente, que es la realidad del viticultor, y es que ha sido la peor vendimia desde el punto de vista económico de los últimos años, ¿no? Porque la caída en producción ha sido muy importante. Vamos a tener la vendimia más corta de los últimos años, más corta incluso que la del año pasado, que fue excepcionalmente corta, y los precios, pues salvo alguna bodega que ha subido, ha incrementado de una manera muy poco significativa el precio, pues van a ser similares a los de otros años, y por tanto van a estar trabajando otra vez más por debajo de los costes de producción, y ya ha llegado el punto del viticultor en que se le han acabado todas las reservas y, como se suele decir, ha llegado ya al hueso el jamón, ¿no? Y poco a poco lo que se vislumbra es que se hace falta ese arranque de numerosas hectáreas, Néstor, pero es que también mucha gente involuntariamente se va a tener que ir del campo porque no le da. Es una realidad, mucha gente se está yendo del campo, y estoy pensando particularmente, que es lo que más nos duele, en gente joven, gente entre 30 y 40 años que... Ayer mismo firmaba un joven en la oficina su renuncia a la ayuda de incorporación y a seguir su vida en el campo, ¿no? La vida que estaba llevando su padre no la quería, porque el campo requiere de vocación, pero la vocación sin rentabilidad es sencillamente imposible. Y en esta campaña para muchos va a ser la puntilla, porque no van a llegar a poder completar el año con una campaña medianamente aceptable. Esto supone que va a haber mucha gente, va a haber muchos jóvenes que abandonen el oficio, y esto es una tragedia para Rioja, para La Rioja como comunidad autónoma, para la denominación, y también lo que nos hace pensar es que va a cambiar el modelo. Y efectivamente, mira, si en una campaña como esta, tan sumamente corta, el precio prácticamente se ha mantenido como el año pasado, o se ha incrementado a 70 y tantos céntimos en alguna bodega, siempre por debajo de rentabilidad, pues nos hace pensar que si, a pesar de una caída de producción tan grande, el precio no se mantiene, es que sobra muchísima masa vegetal. Se va a ir, si no se actúa, se va a ir abandonando, y esto va a ser una agonía eterna para los agricultores que están dentro. Y en ese sentido, yo creo que como sector tenemos que ser responsables y tenemos que saber que sobra muchísima masa vegetal, y tenemos que ayudar una vez más, tenemos que pedir ayuda una vez más a las administraciones, como lo han hecho durante estos años con medidas coyunturales, con la cosecha en verde, que ha permitido que muchísimas familias sigan a día de hoy en el campo, pero no es la solución. Evidentemente la crisis que tenemos es estructural y hacen falta medidas estructurales, y desgraciadamente el arranque, que a nadie nos gusta, pero es la única medida que va a reducir masa vegetal y que por tanto va a permitir, o puede permitir, que con producciones razonables para el agricultor y a precios razonables para la bodega podamos llegar a ese precio, a esa rentabilidad, que son 4.500, 5.000 euros hectárea, que es lo imprescindible para que los agricultores, y el modelo de agricultura familiar, que es el que conocemos en La Rioja y el que ha traído a La Rioja y a Rioja 100 años
a donde estamos, ¿no? Al 2025, creando riqueza, creando muchísimo valor en nuestra comunidad autónoma, pues pueda pervivir. Si no tenemos esa ayuda de la administración, va a ser imposible. También el propio sector tendrá que ser consciente y tendrá que ayudar, y tendrá que poner incluso recursos económicos para que esta medida sea una realidad, porque lo que va a permitir este arranque, que se agilice ese equilibrio entre oferta y demanda cuanto antes. Todo lo que tardemos de más en equilibrarlo, porque lo va a hacer el mercado, lo va a hacer despacio, lo va a hacer poco a poco, va a ser verdaderamente una agonía para los productores. Porque, Néstor, de esas 60.000, 66.000 hectáreas, ¿cuántas haría falta que se arrancasen o que desapareciesen para poder equilibrar esa balanza? Pues mira, yo creo que tenemos que ser conscientes de una realidad, y es que cuánto vino tinto, porque el problema evidentemente lo tenemos, al menos hasta la fecha lo tenemos en el tinto, cuánto vino tinto comercializamos. Comercializamos por debajo de los 200 millones de litros, y para llegar a esa cifra, que no tenemos que sobrepasar a la hora de amparar, no tenemos que amparar más vino del que somos capaces de vender, nosotros estimamos que al menos 16.000 hectáreas de vino tinto habría que arrancar en nuestra comunidad, que si no se recuperan las ventas se van a arrancar, se va a abandonar. O sea, el viticultor necesita rentabilidad para cultivar. Si no tiene rentabilidad, pues lo va a abandonar, o bajará la producción a base de tener las viñas abandonadas. Claro. Pero si las viñas están abandonadas, va a pasar lo que ocurre este año, que si no hay producción y no hay precio, pues no va a haber rentabilidad. Claro, y hay veces que desde fuera o desde el propio sector, sí, hay que ser optimistas, hay que ir a por otro año, hay que tal, hay que cual. Entiendo que tiene que ser complicado. ¿Cómo también vosotros recibís esos mensajes en situaciones tan complejas como las que se están viviendo? Pues mira, yo he oído en alguna ocasión, incluso algún representante del sector productor este año, tratando de ser optimista. O pensando que bueno, que la balanza la hemos equilibrado a base de que el tiempo nos ha traído producciones muy bajas, que se está equilibrando la balanza porque estamos produciendo menos de lo que vendemos, y que hay que ser optimistas y que hay que plantearse el año. Yo de verdad, es que no puedo ser optimista, es que es una irresponsabilidad hoy por hoy ser optimista, porque la situación es mala, y si no se reduce la masa vegetal, el potencial productivo de nuestra denominación es el que es, y está por encima de los 400 millones de kilos, y eso te garantiza unos 300 millones de litros, y vendiendo 230, 240 millones, la entrada en bodegas de 300 millones, pues evidentemente estamos con la espada de Damocles todos los años. Es cierto que la cosecha en verde ha quitado un 10%, que la bajada de rendimientos del 100 al 90 quita otro 10%, eso ya son el 20% de 60.000, ya son unas 12-15.000 hectáreas, ¿no? Y vemos que aún así, aún con 2 años quitando toda esta producción, los precios siguen hundidos. ¿Por qué? Pues porque estamos cayendo en ventas por encima de un 5%, y eso nos lastra, y vemos como nuestros principales competidores están aguantando mejor que nosotros el tirón, ¿no? También como denominación tendremos que hacer reflexionar qué estamos haciendo mal. Está claro que nuestra lucha es la calidad, y que tenemos que despuntar siempre por calidad, y tenemos que, desde ese punto de vista, apostar exclusivamente por la calidad, y también abrir un poco las miras y ver qué quiere el mercado, ¿no? Y adaptarnos a los gustos del mercado, no ser inmovilistas. Tiene que entrar aire nuevo, lo decía la presidenta del Consejo, tiene que entrar aire nuevo, pero tiene que entrar de verdad aire nuevo al Consejo y al sector. Pues con esta reflexión y estos datos, Néstor, nos quedamos y cerramos el decantador de esta semana. Muchas gracias por ser partícipe del mismo. Muchas gracias a vosotros siempre. Y a ustedes también muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Adiós.